La noche cubría la ciudad con su manto de luces parpadeantes y murmullos lejanos. Las calles estaban vivas, llenas de movimiento, pero para Juan Gabriel, aquella noche en particular se sentía distinta. Caminaba con calma, disfrutando del aire fresco y del sonido de sus propios pasos. Era un hombre exitoso, un artista reconocido, pero en su corazón aún quedaban rincones de nostalgia que lo transportaban a su infancia en Parácuaro. Aquellos recuerdos lo acompañaban como una vieja melodía, los días en que corría por los campos, cuando jugaba descalzo bajo el sol ardiente, cuando compartía sueños con su mejor amigo, Pedro. Habían sido inseparables, hermanos de alma, hasta que un día Pedro desapareció sin dejar rastro. Juan Gabriel lo buscó, preguntó por él, pero nadie supo darle respuestas. Con el tiempo, dejó de insistir y aceptó la idea de que Pedro y su familia se habían mudado a otro lugar. Pero aquella noche, algo lo hizo detenerse en seco. En la esquina de una calle oscura, bajo una banca desvencijada, vio una figura encorvada, vestida con harapos, con la cabeza gacha y los brazos cruzados contra el pecho. A su alrededor, la gente pasaba sin siquiera mirarlo. Juan Gabriel sintió un golpe en el pecho. Ese hombre, pese a estar sucio, delgado y con el rostro cubierto por una barba descuidada, le resultaba extrañamente familiar. Era Pedro. El olor que despedía el cuerpo de aquel hombre era fuerte, una mezcla de sudor, suciedad y desesperanza. El cantante sintió como su corazón se encogía. ¿Cómo era posible que su viejo amigo hubiera llegado a esa situación? Se acercó con cautela, sintiendo que cada paso era un viaje hacia el pasado. Se agachó, observándolo con detenimiento. No había duda. «Hola, Pedro, ¿cómo estás?», preguntó con voz temblorosa. Pedro no respondió de inmediato. Permaneció en silencio, como si no hubiera escuchado, hasta que lentamente levantó la vista. Sus ojos, hundidos y cansados, se clavaron en los de Juan Gabriel. Por un momento, hubo un destello de reconocimiento en su mirada, pero en lugar de alegría, su rostro se endureció. «¿Qué haces aquí? Déjame en paz». La frialdad de su tono tomó por sorpresa a Juan Gabriel. No entendía por qué le respondía así. «Pedro, soy yo, Juan Gabriel». Pedro bajó la mirada y suspiró profundamente. Se pasó las manos sucias por el rostro y murmuró: «No quiero que me veas así. La vida no me ha tratado bien, Juanga. No soy el mismo de antes». Las palabras de Pedro pesaban como piedras. Juan Gabriel recordó los días en que su amigo era fuerte, lleno de sueños, el que siempre le animaba a seguir cantando. ¿Cómo había cambiado tanto? Se sentó junto a él, ignorando el frío del suelo, las miradas curiosas de los transeúntes. «Ven, vamos a comer algo. Vamos a platicar». Pedro dudó, pero su estómago vacío le dio la respuesta. Y aceptó. Mientras caminaban en silencio por las calles iluminadas, Juan Gabriel no podía evitar mirar de reojo a Pedro. Cada paso que daba junto a él lo transportaba al pasado, a aquellos días en los que la vida era simple y la felicidad cabía en una carcajada compartida. Recordó cuando eran niños y pasaban las tardes corriendo entre los árboles, ensuciándose la ropa sin preocuparse por nada. ¿Cuántas veces treparon hasta las ramas más altas para robar mangos de los árboles vecinos? Sabían que si los atrapaban, recibirían un buen regaño, pero eso solo hacía que todo fuera más emocionante. Pedro siempre era el primero en subir, el más valiente, el que le decía a Juan Gabriel que no tuviera miedo. También recordó las tardes en las que compartían tortillas con sal. No había dinero para lujos, pero tampoco importaba. Se sentaban en la banqueta, descalzos y con las rodillas raspadas, y comían como si aquello fuera un festín. Hablaban de todo y de nada, inventaban historias sobre cómo algún día serían ricos, sobre los viajes que harían, sobre cómo nunca se separarían. Pero el recuerdo que más fuerte golpeó la mente de Juan Gabriel fue aquella vez en que Pedro lo defendió de un bravucón. Era un niño mayor, más alto, más fuerte, que se había empeñado en molestarlo solo porque podía. Un día, después de la escuela, lo acorraló en la esquina de una calle y le dijo cosas que Juan Gabriel prefería olvidar. Iba a empujarlo, tal vez a golpearlo, pero entonces Pedro apareció. «Si lo quieres tocar, primero vas a tener que pelear conmigo». Pedro no era el más alto ni el más fuerte, pero no dudó en ponerse frente a Juan Gabriel como un escudo. El bravucón vaciló, como si no esperara que alguien tuviera el coraje de enfrentarlo. Lo pensó un momento y luego se fue, murmurando insultos. Cuando estuvieron a salvo, Pedro le dio una palmada a la espalda y le dijo que no se preocupara, que él siempre estaría ahí para defenderlo. Caminaron hasta el río, se sentaron en la orilla y, sin saber exactamente por qué, comenzaron a reírse. Rieron hasta que les dolió el estómago,
hasta que las lágrimas rodaron por sus mejillas, hasta que el sol comenzó a esconderse. Y luego estaba la historia del caballo. Pedro siempre decía que era bueno montando, que algún día tendría su propio rancho lleno de caballos. Un día encontró uno suelto en el campo y decidió que debía domarlo. Juan Gabriel intentó detenerlo, pero Pedro, terco como siempre, ya estaba trepando sobre el lomo del animal. No duró mucho. El caballo dio un par de pasos antes de encabritarse y lanzarlo por los aires. Pedro cayó con un golpe seco y un grito de dolor. Intentó ponerse de pie, pero en cuanto apoyó el pie derecho, su rostro se torció en una mueca de sufrimiento. «Creo que me lastimé», dijo con la voz temblorosa. Juan Gabriel no lo pensó dos veces. Se agachó, lo cargó en su espalda y caminó hasta su casa, ignorando el sudor en su frente, ignorando las quejas de Pedro, ignorando la risa de otros niños que los veían pasar. Cuando llegaron, la madre de Pedro los regañó como nunca. Pero después del regaño, lo curó con el mismo amor de siempre. Esa noche, se quedaron en el patio de la casa de Pedro, viendo las estrellas y prometiendo que algún día sus vidas serían mejores. Juan Gabriel volvió al presente y sintió que el corazón se le apretaba. Aquel Pedro que siempre tenía una sonrisa, que lo protegía, que soñaba con ser alguien en la vida, ese Pedro estaba roto, perdido, tirado en la calle. Llegaron a la fonda. Era un lugar pequeño, con mesas de madera y una luz cálida que iluminaba el ambiente. Pedro se sentó frente a Juan Gabriel y, cuando le sirvieron la comida, no esperó más. Devoró el plato con ansias, como si tuviera miedo de que alguien se lo quitara. Juan Gabriel lo observó en silencio. No sabía cuánto había sufrido, no sabía cuántos días había pasado con hambre, pero podía imaginarlo. A medida que comía, algo en Pedro comenzó a cambiar. Sus manos temblorosas se calmaron, su expresión dejó de ser tan dura. Por un instante, no parecía un hombre derrotado, sino solo alguien que necesitaba un respiro, un momento de paz. Entonces, Juan Gabriel le preguntó con suavidad: «Pedro, dime la verdad, ¿qué te pasó?» Pedro dejó el tenedor sobre el plato. Suspiró. «¿De verdad quieres saberlo?» Juan Gabriel asintió. Pedro miró su plato vacío, como si buscara las palabras en el fondo de la loza. Luego, con un tono bajo y cansado, comenzó a contarle todo lo que había pasado. Juan Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada palabra de Pedro pesaba como un ladrillo sobre su pecho. Lo escuchaba con atención, sin interrumpirlo, permitiéndole liberar todo lo que había guardado en su alma durante tantos años. El dolor en la voz de su amigo era real, profundo, irreversible. Pedro mantuvo la mirada fija en la mesa, como si no pudiera sostener la de Juan Gabriel, como si tuviera miedo de ver en sus ojos la compasión que tantos le había negado. «Después de que mi mamá murió, mis hermanos me echaron a la calle. No tenía a dónde ir, no tenía dinero, no tenía nada. Creí que podría sobrevivir, pero la calle es un infierno, Juanga». Su voz tembló. El peso de los recuerdos lo doblaba como si fueran cadenas atadas a su cuello. Por un tiempo, los vecinos me ayudaron. Vieron la ingratitud de mis hermanos, pero ellos comenzaron a golpearme cada que me veían cerca. Me acusaban de ser un estorbo, de ser una vergüenza. Así que poco a poco me fui alejando. Se mordió el labio, tratando de controlar las lágrimas que amenazaban con salir. Intenté trabajar en lo que fuera. Pedía que me dejaran barrer patios, cargar cosas en el mercado, cualquier cosa para ganar unas monedas. Pero conforme pasó el tiempo, mi ropa se rompió, se ensució, y mi apariencia cambió. Hizo una pausa. Juan Gabriel se dio cuenta de que Pedro estaba recordando cada momento con una claridad que le dolía. Al no poder asearme, la gente comenzó a verme con asco. Dejaron de darme trabajo, me corrían de todas partes. Las puertas se me cerraron una tras otra. Se frotó la cara con las manos sucias, como si intentara borrar los años de sufrimiento que llevaba encima. Al final, terminé peleando por comida con los perros. Las palabras se quedaron flotando en el aire. Juan Gabriel sintió como un nudo se formaba en su garganta. No podía imaginar a Pedro, el mismo niño que una vez se reía a carcajadas junto a él, rebuscando entre la basura, peleando con animales callejeros por un pedazo de pan mordido. Pedro tragó saliva y continuó. Su voz era un hilo tembloroso. Me han pasado muchas cosas en todos estos años. De los primeros días, recuerdo un señor borracho o drogado que me perseguía. No sé qué quería hacerme, pero cada vez que me veía, comenzaba a seguirme. Yo corría con todas mis fuerzas, pero él nunca se detenía. Juan Gabriel lo miró con el ceño fruncido. ¿Y qué pasó? Pedro esbozó una sonrisa amarga. Por suerte, nunca me atrapó. Se quedó callado un momento,
como si las imágenes aún lo atormentaran. Ese miedo me cambió. A partir de entonces, nunca dormía en un mismo lugar. Siempre estaba en movimiento, siempre alerta. Aprendí a esconderme, a evitar las calles solitarias, a reconocer el peligro antes de que llegara. Se estremeció. Todavía podía sentir el miedo de aquellas noches, cuando apenas dormía unas horas, escondido en algún rincón oscuro. Pero eso no fue lo peor. Juan Gabriel levantó la vista. Pedro estaba apretando los puños sobre la mesa. Un día, logré juntar unas monedas. Me las había ganado limpiando mesas en un puesto de comida, y por primera vez en días, sentí que tal vez podría comer algo decente. Suspiró y negó con la cabeza. Pero entonces llegaron unos policías. Me vieron sentado en una banqueta contando mis monedas. Me preguntaron qué hacía y les dije la verdad, que estaba ahorrando para comprar comida. Se quedó en silencio unos segundos. Uno de ellos se rió y me dijo, «Dame el dinero». Juan Gabriel sintió que la rabia le subía por el cuerpo. Me negué. Juanga. Era lo único que tenía. Les dije que no, que trabajé para eso. Apretó la mandíbula. Me tiraron al suelo. Se burlaban mientras me pateaban. No pararon hasta que les di las monedas. Juan Gabriel sintió un nudo en el estómago. Pedro tomó aire, como si necesitara fuerzas para seguir. Cuando se fueron, me quedé tirado ahí, sintiéndome, nada. Como si yo no valiera nada. Bajó la cabeza, y Juan Gabriel vio como una lágrima caía sobre la mesa. Pero lo peor, Juanga, lo peor fue el hambre. Juan Gabriel sostuvo el aire. Hubo días en los que no comí nada. Se pasó una mano temblorosa por el rostro. El hambre te cambia, te destruye, te vuelve otra persona. Mi estómago dolía tanto que creí que me iba a morir. Respiró hondo. Un día, cuando ya no podía soportarlo más, me acerqué a un basurero. Juan Gabriel sintió que el corazón se le partía en dos. Busqué entre los desperdicios. Encontré un pedazo de pan mordido. No lo pensé. Lo tomé y me lo comí. Su labio inferior tembló. Ese día, me di cuenta de que ya no era una persona. El silencio se apoderó de la fonda. Pedro cerró los ojos y se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. La sociedad es dura, Juanga. Por más que intenté levantarme, siempre pasaba algo peor. Miró a Juan Gabriel por primera vez en toda la conversación. Así han pasado los días, los meses, los años. Hizo una pausa y, con una voz rota, añadió: «Siempre que tuve oportunidad, te veía en la televisión». Juan Gabriel abrió los ojos con sorpresa. Pedro sonrió con tristeza. «Me colaba en alguna tienda antes de que me corrieran. Veía tus conciertos en la pantalla. Veía cómo el mundo te amaba, cómo la gente coreaba tu nombre». Tomó aire y su voz se quebró. «Y me alegraba por ti. Por lo menos uno de los dos lo logró». Juan Gabriel sintió que su pecho se oprimía. Pedro terminó de hablar. Se quedó en silencio, con la mirada baja, dejando que las lágrimas cayeran sobre la mesa. Juan Gabriel lo miró fijamente. Su amigo, su hermano, había tocado fondo. Y en ese momento, tomó una decisión. No permitiría que Pedro muriera en la calle. No después de todo lo que había pasado. No después de haberlo encontrado. Juan Gabriel tomó una decisión en ese instante. «Pedro, ya no vas a vivir en la calle». Pedro lo miró con incredulidad. No estaba acostumbrado a la generosidad. «Te voy a ayudar. Te voy a dar trabajo, casa, ropa. Pero tienes que prometerme que harás el esfuerzo por salir adelante». Pedro dudó. Había aprendido a desconfiar, a no esperar nada de nadie. Pero en los ojos de Juan Gabriel no vio lástima, no vio compasión vacía. Vio amor genuino. Y aceptó. Aquella noche, Pedro entró a una casa por primera vez en años. Juan Gabriel lo llevó a su hogar, le dio ropa limpia, comida caliente y le mostró un cuarto donde podría dormir. «Ve y date un baño». Pedro tomó la ropa entre sus manos, sintiendo la suavidad de la tela. Había olvidado lo que era tener algo nuevo, algo propio. Se metió al baño y dejó que el agua caliente cayera sobre su cuerpo. El agua arrastró la suciedad, el pasado, los años de sufrimiento. Esa noche, cuando se acostó en la cama, sintió una extraña sensación. Era comodidad, era paz. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de que alguien lo golpeara mientras dormía, no tenía que preocuparse por el frío de la calle. Por primera vez en años, durmió plácidamente. Juan Gabriel había abierto una puerta. Ahora era Pedro quien tenía que caminar por ella.
Los días pasaron y Pedro comenzó a trabajar en los conciertos de Juan Gabriel. Al principio fue difícil. No tenía experiencia, su cuerpo aún estaba débil, y su mente a veces le jugaba en contra. Pero tenía ganas de aprender. Aquí no hay prisa, Pedro. Poco a poco, le decía Juan Gabriel. Al principio, lo pusieron a ayudar con lo básico, cargar cables, mover estructuras, instalar luces. Con el tiempo, su habilidad creció. Aprendió a colocar el audio, a manejar la iluminación, a coordinar los detalles técnicos de los espectáculos. Pasaron los meses y Pedro ya no era el mismo hombre que Juan Gabriel había encontrado en la calle. Su piel volvía a verse saludable, su mirada ya no estaba perdida. Ahora caminaba con seguridad, con orgullo. El trabajo le había devuelto la dignidad. Se convirtió en un pilar fundamental en los eventos de Juan Gabriel. No era solo un ayudante más. Era su amigo, su hermano, alguien en quien confiaba plenamente. Y Pedro, por primera vez en su vida, sintió que pertenecía a un lugar. Una noche, después de un evento en una de las ciudades donde Juan Gabriel ofrecía sus conciertos, Pedro se acercó a él con un brillo especial en los ojos. Había algo distinto en su mirada. No era la de aquel hombre roto que había encontrado en la calle meses atrás, ni la de alguien que aún estaba peleando con los fantasmas del pasado. Era la mirada de un hombre en paz consigo mismo. Juan Gabriel lo notó de inmediato. Pedro quería decirle algo importante. He esperado este momento desde hace mucho. Juan Gabriel dejó lo que estaba haciendo y lo miró con curiosidad. ¿De qué hablas, Pedro? Pedro respiró hondo, como si quisiera asegurarse de que las palabras salieran de la forma correcta. No era un hombre de discursos largos, pero aquella noche necesitaba hablar desde el corazón. Quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Gracias a ti, tengo una nueva oportunidad. Juan Gabriel sonrió y negó con la cabeza. No buscaba agradecimientos, lo que hizo por Pedro lo hizo desde el alma, sin esperar nada a cambio. No tienes nada que agradecer, Pedro. Ya lo has hecho muchas veces. Pero Pedro insistió, porque esta vez no era solo un gracias. Era algo más profundo, más significativo. Esta vez es diferente. Juan Gabriel lo miró con interés. Sentía que Pedro estaba a punto de decir algo que llevaba guardado en el pecho desde hace mucho tiempo. Recuerdo el día en que me encontraste, y lo primero que hiciste fue invitarme a comer. Juan Gabriel asintió. Sí, lo recordaba perfectamente. Recordaba el estado en el que había encontrado a su amigo, el dolor en sus ojos, el hambre con la que devoró aquel plato de comida caliente. Fue el primer paso para traerlo de vuelta a la vida. Pedro sonrió, pero no fue una sonrisa de tristeza, sino de orgullo. Así que ahora quiero devolverte ese gesto. Juan Gabriel frunció el ceño con sorpresa. No esperaba aquellas palabras. Pedro le hizo un gesto con la cabeza. Vamos. Hoy la cena corre por mi cuenta. Juan Gabriel no discutió. Sabía que para Pedro, aquel gesto era importante. No era solo una invitación a cenar, era una manera de demostrar que ahora estaba en otra etapa de su vida. Llegaron a un restaurante pequeño, pero acogedor. Las mesas eran de madera pulida, las luces tenues y cálidas, y el aroma de la comida llenaba el aire. Pedro escogió una mesa junto a la ventana y pidió la carta. Por primera vez en muchos años, no estaba preocupado por si tendría suficiente dinero para pagar. Cuando el mesero tomó su orden, Pedro se inclinó ligeramente sobre la mesa y miró a Juan Gabriel con seriedad. Ahora quiero que juntos enterremos a ese Pedro vagabundo. Juan Gabriel lo miró fijamente. Aquellas palabras le llegaron al corazón. Quiero que recordemos al Pedro que de niño hizo tantas travesuras con su mejor amigo Juan Gabriel. Juan Gabriel sintió un nudo en la garganta. Todo el esfuerzo, todas las dificultades que Pedro había superado, todo lo que habían vivido juntos desde aquel reencuentro en la calle, todo conducía a este momento. Aquella cena no era solo un gesto simbólico, era la prueba de que Pedro lo había logrado. Había dejado atrás la calle, el hambre, la soledad. Había vuelto a ser el niño que alguna vez soñó con una vida mejor. Y Juan Gabriel, conmovido, levantó su copa en señal de brindis. Por los sueños que tuvimos de niños y que hoy seguimos cumpliendo juntos. Pedro sonrió, y por primera vez en muchos años, su sonrisa era completa. No había tristeza en ella, solo gratitud y felicidad. Desde aquella noche, Pedro y Juan Gabriel volvieron a ser esos amigos inseparables, esos niños que alguna vez compartieron una tortilla con sal y soñaron con un futuro mejor. Y ahora, ese futuro les pertenecía. La vida no siempre es justa. A veces nos golpea, nos arranca todo lo que tenemos y nos deja tirados en el suelo.
Pedro cayó tan bajo que creyó que nunca se levantaría. El mundo le cerró las puertas, lo rechazó, lo obligó a creer que no valía nada. Pero bastó una persona para cambiarlo todo. Bastó un amigo. A veces, la vida nos pone en el camino de alguien que necesita ayuda. Tal vez tú seas ese Juan Gabriel que tiene la oportunidad de levantar a un Pedro. O tal vez tú seas Pedro, esperando a que alguien te tienda la mano. Si estás en el suelo, si sientes que no hay salida, no te rindas. Siempre habrá alguien dispuesto a ayudarte. Y cuando llegue esa oportunidad, tómala con todas tus fuerzas. Porque nunca es tarde para empezar de nuevo. Si esta historia te conmovió, te invito a que nos regales un like y te suscribas al canal. Aquí compartimos historias como esta, historias que inspiran, que nos recuerdan que la vida siempre nos da una segunda oportunidad. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Y dime en los comentarios, ¿conoces a alguien que haya cambiado su vida gracias a un amigo? Nos vemos en la próxima historia. ¡Hasta luego!